Así. Muy bien. Entonces vamos a ir a nuestra clase y como cada clase, al final tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Bien. Pues empezamos con nuestra clase de hoy, recordando lo que hemos visto la semana pasada. Sí. Sin embargo, no vamos a ir a nuestra clase sin antes orar y pedir al Señor que nos ayude. Oremos. Queremos agradecerte, Señor, por este tiempo y también por este día. Y gracias porque eres bueno y eres sabio. Te pedimos que nos ayudes. Dame sabiduría para explicar. Usa también mis labios. También te pido por los hermanos que tú puedas, Señor, darles también sabiduría. Ayúdanos, te lo pedimos para gloria tuya, en tu nombre. Y también, Señor, para poder edificar otras vidas a través del idioma griego. Te pedimos esto, Señor, para gloria tuya. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a empezar esta clase recordando lo que hemos visto hace eh, una semana atrás aproximadamente. Y les decía que es importante recordar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hace mm, una semana atrás? Hemos recordado lo que habíamos visto en el capítulo 1, el alfabeto griego. Ustedes recordarán, el alfabeto griego es la base para nuestra clase, ¿no? Para nuestro manual. Las 24 letras griegas que debemos aprender de memoria. Ustedes recordarán y vimos especialmente lo que era la parte de las minúsculas. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mini, xi, xi, omicron, pi, rho, sigma, taf, ypsilon, phi, hi, psi, omega, ¿verdad? Eso obviamente ya muchos ya lo conocen de memoria, ¿no? Y insisto, si no lo has hecho, puedes todavía hacerlo. Para el examen final va a entrar todo aquello. Capítulo 2, la parte importante que hemos visto fue el verbo regular griego, ¿verdad? El verbo regular griego. Bueno, hemos visto muchos apéndices más, pero sin embargo, creo que lo importante del capítulo 2 fue el verbo regular griego, ¿no? Hemos hecho que el paradigma donde hemos dividido en dos partes, ¿verdad? El tema verbal y la desinencia personal. Y eso es lo que hay que memorizar, la desinencia personal. O, is, y, en plural, en singular y en plural, omen, et, usi, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo debo memorizar, ¿no? La traducción, yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis, ellos creen, ¿no? Entonces, debo memorizar en el capítulo 2 o debía haber memorizado en el capítulo 2 las desinencias. Nuevamente, insisto, si no lo has hecho, lo puedes todavía hacer, ¿no? Posiblemente por la ocupación, el tiempo, el trabajo, la familia, etcétera, usted no va a poder memorizar, pero lo puede hacer, ¿no? No se atrase más, o sea, no quede atrás, sino más bien ahora memorice, ¿ok? Entonces, el alfabeto, ¿no? Los verbos, no se olviden del vocabulario, ¿verdad? Que cada capítulo tiene 3, 4 palabras. En el capítulo 3 lo que hemos visto fue el sustantivo y el adjetivo. Lo bueno del sustantivo y el adjetivo es que lleva la misma desinencia. Hemos visto el paradigma o el cuadro también. La desinencia sustantival es os para nominativo, u para genitivo o u, o para dativo, para el acusativo es on, para el vocativo es y todo lo que es la desinencia concuerda con el artículo. En el nominativo el artículo o, en el genitivo el artículo tú
¿verdad? Pero concuerda las últimas dos letricas, miren, o u, ¿no? Y el dativo concuerda también con ah, la desinencia sustantiva. Lo propio el sustantivo, el acusativo con la desinencia, ¿no? Añadiendo solamente la taf. En el vocativo dijimos que no tiene artículo, ¿no? Y en el plural pasa lo propio. Las últimas dos letras concuerda con el artículo del genitivo plural concuerda con la desinencia sustantival, lo propio pasa en el dativo, concuerda, lo propio pasa en el acusativo, ¿verdad? Concuerda. Entonces, esto es importante. Y lo propio pasa en el vocativo. Sin embargo, el artículo del vocativo no existe, ¿verdad? Por ello, vamos a reconocer que un sustantivo o un adjetivo está en vocativo porque no lleva artículo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el nominativo y el vocativo son o tienen la misma desinencia, pero el nominativo lleva artículo, el vocativo no. Primera característica. Segunda característica, un vocativo, sea singular o plural, después de la palabra siempre lleva una coma, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque la idea del vocativo es llamar o invocar, ¿no? Entonces, es en el sustantivo, que puedo traducirlo el siervo del siervo, el siervo, etc. Y bueno, en el adjetivo no es distinto. El adjetivo es muy parecido. El, la desinencia adjetiva concuerda con el artículo. Prácticamente es igual, ¿no? Concuerda con el adjetivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente entre el sustantivo y el adjetivo, la diferencia es la traducción. Bueno, el bueno, del bueno al bueno. La desinencia adjetival es la misma que la sustantiva, ¿verdad? Concuerda el acusativo con el artículo. Y el vocativo no lleva artículo, igual que en el sustantivo. Y el plural lo propio concuerda con el artículo del adjetivo. El genitivo lo propio concuerda añadiendo una taf. El dativo concuerda también añadiendo una taf. Y el acusativo lo propio, añadiendo una taf. En el vocativo no lleva artículo, como en el sustantivo. Entonces es lo que hemos visto, ustedes recordarán, es lo que hemos visto hasta este punto, ¿sí? Y en el capítulo 4 hemos visto otro tipo de verbos, el verbo irregular, el verbo copulativo, el verbo imi, el verbo que es un tanto distinto. Por ello debe tener este tipo de diagramación. Ya no es eh, recta, ¿verdad? De 45 grados. O, mejor dicho, de 90, ¿no? Es un tanto inclinado, ¿sí? Entonces, este verbo se llama el verbo imi, irregular, ¿no? Este verbo irregular tiene desinencias distintas, ¿verdad? Ya no es o, is, i, o, men, si. En este caso hay que memorizar todo. Imi, i, estin, esme, este y sin. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está. En algunas ocasiones se traduce como hay. Ahora, puede ser él o también puede ser femenino. Ella es, lo propio en plural. Ellos son o ellas son. Nosotros somos, vosotros sois, ¿no? Que hay que memorizar toda esta palabrita. Y, mi, y, is, estin, esmen, este y sí. Esto es para el verbo irregular presente, ¿no? Continuo. Yo soy, yo estoy, tú estás, él está. Pero para el pasado, ¿no? Para el pasado, en el verbo copulativo y mi, cambia la desinencia, ¿no? Estas son imin, is, in, imen
o en algunas versiones imeta o imeza, ite, Isan. Traducción ya no es yo soy. ¿Por qué? Porque este es un pasado, ¿verdad? O como en griego llamamos es un imperfecto. Entonces, ¿cómo es la traducción? Yo era o yo estaba. Tú eras o tú estabas. Él era o él estaba. Nosotros éramos o nosotros estábamos. Vosotros erais o vosotros estabais. O ustedes eran también pueden ser, ¿no? Ellos eran y ellos estaban. Entonces, esa es la desinencia que hay que memorizar para el capítulo 4 en el verbo imi, pero del pasado, del imperfecto, ¿ya? Incluso hemos hecho algunos ejemplos como este de Juan capítulo 1, versículo 1, lo hemos diagramado, hemos explicado, ¿no? Por si quizá o alguien no ha podido estar en esta clase por alguna razón ministerial, familiar, de trabajo. Todos los videos, hermanos, están en el canal de YouTube que normalmente les comparto después de cada clase, ¿no? Recién nomás hemos subido el día de ayer, me parece, la última clase, que es la clase 9. eh, eh, entonces está en el canal de YouTube, ¿no? Están por clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Pues la última clase fue la clase 9. Los pueden revisar o si quizá tienen dudas del capítulo 4, ustedes vean qué clase es, ¿no? Normalmente, y pueden a detalle, digamos, repasar. Sin embargo, la recomendación que siempre les doy, si tienen un tanto de tiempo, por más que ustedes dominen la materia, denle una repasada desde el capítulo, desde la clase 1, así como estamos haciendo hoy, ¿no? Eso va a ayudar a afianzar el conocimiento que ustedes tienen, ¿ok? El capítulo 5 hemos visto el pronombre, interrogativo tis, tinos, timietinas, ¿recuerdan? Y ese fue el paradigma que debíamos memorizar. Miren, tis, tinos, tini, tina. ¿Quién de quién, a quién, quién? Ese fue el capítulo 5, eso es lo que hay que memorizar. Plural, tines, tinón, tisi, tinas. ¿Quién de quién, a quién, quiénes de quiénes, a quiénes, quiénes? En el caso del pronombre eh, interrogativo no existe el vocativo, ¿sí? Entonces no tiene vocativo, solo tiene nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Entonces en el capítulo 5, ¿qué hay que memorizar? En resumen, todo esto, ¿sí? Eh, Eso es importante recordar. Capítulo 6, eso es lo que hemos iniciado, o este capítulo hemos iniciado hace una semana atrás. Este capítulo, el capítulo 6, vamos a ver, o hemos visto el verbo imperativo, el verbo de orden, de mandato. ¿Recuerdan? El verbo que se usa normalmente para dar una orden, un mandato, ¿no? Muchas veces puede ser también un ruego, puede ser también como por ejemplo, de un general a un soldado, de un rey a un súbdito, etcétera, ¿no? Entonces, este verbo difiere del verbo del capítulo 2 o del capítulo 4 en que es un modo imperativo, ¿no? Del capítulo 2, el verbo del capítulo 2 y del capítulo 4 eran modos indicativos. Quiere decir que eran modos eh, de forma que mostraban la realidad de la acción. Pero este tipo de verbos imperativos muestran un mandato, una orden, ¿no? En algunas ocasiones un deseo o un ruego, u una prohibición, ¿sí? Si fuese con un adverbio negativo, ¿ok? Entonces es un imperativo de tiempo presente, ¿ya? Pero de mandato, de orden, ¿sí? Entonces, cuando hay un imperativo, es como si estuviera un general mandando a un soldado.
o un rey mandando a un súbdito, o un patrón mandando a un esclavo, o en algunos casos un padre mandando a un hijo, ¿verdad? Entonces, cuando pasa esto, nosotros como hijos del Señor lo que vamos a hacer es obedecer. Si nuestro rey nos manda, ¿no? A hacer algo, digamos. Entonces, como súbditos vamos a ser obedientes, ¿no? Porque es nuestro rey. Nosotros somos sus súbditos, esclavos, ¿no? Como dice el griego. Entonces, ese verbo en tiempo presente, en modo imperativo, da la orden de continuar la acción, no de iniciar. Pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces sigan orando, sigan pidiendo y se los va a dar, ¿no? El Señor les dirá sí, no, esperen, etc. Y vimos que la desinencia del verbo imperativo en primera persona, tanto en singular y plural, no existe, porque nadie puede mandarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces solamente existe el imperativo en segunda persona, tercera persona, singular y plural. Vale decir segunda persona tercera persona eto, segunda persona plural et, tercera persona plural etosan. Pues esto hay que memorizar en el capítulo número 6 que estamos viendo. Eto et etosan. No tiene primera persona porque uno mismo no puede mandarse. Eso es lo que hemos visto hace una semana aproximadamente. La conjugación o la tabla o el paradigma fue este. Legué con la desinencia final legueto con la desinencia final eto, habla tú, hable él, leguete con la desinencia final et, leguetosan con la desinencia final etosan, o como hemos aprendido en nuestra clase número 2, dividiendo tema verbal y desinencia personal. Tema verbal y desinencia personal. ¿Qué debo aprender, profesor? Debo aprender la desinencia personal. Eto, eteto, san. Traducción, hablad vosotros, hablen ellos. ¿No? Entonces, esto es lo que debes aprender en resumen del capítulo 6. El modo imperativo. ¿Qué es el modo imperativo? Es un mandato, una orden, un deseo, un ruego o a veces una prohibición. ¿Cómo es la diagramación del verbo imperativo? El mismo, no tiene diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el plus? Simplemente que la connotación del verbo ya no es una acción real, sino es una orden, un mandato. ¿Ok? Esa es la diferencia con el capítulo 4 del verbo regular, ¿no? Del capítulo 2 del verbo regular y del capítulo 4 del verbo irregular, pero en modo indicativo. ¿No? La diferencia es que este verbo da una orden, un mandato, el modo imperativo. Hemos visto algunos ejemplos, capítulo 7, versículo 1, no juzguéis, ¿verdad? No seas hipercrítico. Eso no quiere decir, dijimos, ¿no? Eso no quiere decir que no digamos lo que tenemos que decir a través de la palabra o por medio de la palabra. Y vimos también algunos ejemplos de 2 Corintios, etcétera. Pero además del verbo en modo imperativo, que es de orden y de mandato, también hemos visto otro tipo de modo, el modo infinitivo, que era un verbo subordinado o un verbo secundario, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Entonces no olviden, hemos visto el modo indicativo en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Capítulo 2, el modo indicativo de un verbo regular, de un verbo normal en tiempo presente. La desinencia era o, is, y, omen, eteusin. Capítulo 4 hemos visto
el verbo en modo indicativo, pero irregular en tiempo presente. Y mi, ¿recuerdan? Es y mi, este, estín, esmen, este. Y en el capítulo número 6 hemos visto el modo imperativo de orden de mandato, el cual es eto, eteto, ¿no? Y ahora vamos a ver, y hemos visto también hace la anterior semana, el modo infinitivo. ¿Cuál es la diferencia del modo infinitivo o cuál es la connotación o la peculiaridad? Es que el modo infinitivo es un verbo secundario, subordinado. Casi nunca es un verbo principal. Hay excepciones, por supuesto, pero normalmente el verbo infinitivo es un verbo secundario, no un verbo principal. Muchas veces funciona como si fuera un sustantivo. Ahora este verbo infinitivo puede estar como complemento directo, puede estar como sujeto o como complemento circunstancial, ¿no? De tiempo, de modo, de voz, de circunstancia, de objeto, de instrumento, etcétera. Este verbo siempre es subordinado al verbo principal. Muchas veces funciona como un sustantivo verbal, ¿no? En vez de poner el complemento directo con una sola palabra, muchas veces va a funcionar como una oración completa, haciendo o fungiendo como un complemento directo. Hemos visto un ejemplo, ustedes recordarán, diagramado incluso, lo vamos a repetir. Y para traducir al español, el verbo infinitivo normalmente se usa la palabra que. No siempre, pero casi en todas las diagramaciones vamos a traducir con la palabra que. ¿Cuál es la subdesinencia? Una sola. In o in, como se le escribe, ¿no? Entonces, el paradigma sería leguín, ¿no? Nuevamente, tema verbal, desinencia personal. In o in. Traducción, decir, hablar. ¿Por qué no existe primera persona, segunda persona, tercera persona, singular, plural? ¿No? Porque este verbo solamente se conjuga en una sola circunstancia, ¿verdad? Y esa circunstancia es leguín, decir, hablar. No existe más. Así que este modo es mucho más sencillo de memorizar. ¿Cómo es la diagramación? Les dije hace una semana que la diagramación siempre es de la siguiente forma. Verbo principal de la oración principal, todo es la oración principal, OP, oración principal, y el verbo secundario, perdón, verbo secundario de la oración secundaria, ¿no? Del infinitivo. Aquí está el infinitivo, miren. Y el verbo principal, como hemos visto en el capítulo 2 que termina en omega, ¿no? En O. Entonces, si ustedes pueden ver en el mismo diagrama, la oración principal es la base, es la madre, ¿no? O el padre, como queremos verlo. Y la oración secundaria es como el hijo, ¿no? O la hija, el que está subordinado, el que está encima de los hombros del padre o de la madre, ¿sí? Entonces, esa es la peculiaridad del verbo en modo infinitivo, que es un verbo subordinado, un verbo secundario. Muy bien. Al momento de diagramar un verbo infinitivo, podemos ver este ejemplo, cómo es que está diagramado en Mateo 17, en Mateo 7:18, ¿no? Entonces se puede ver la diagramación
en este ejemplo que tenemos. La lectura no es muy complicada, ¿no? La lectura es U, dinate, dentron, agatón, caprus, ¿no? Ponirus, eh, piin, piin, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá, que hemos explicado también hace una semana, dos oraciones con dos verbos, pero no tiene conjunción. Esta es la primera oración, ¿sí? Oración uno, oración principal, oración base, como queramos llamarle, con un verbo principal, con un verbo madre o inicial, como queramos llamar. Y la segunda, la oración secundaria. Oración secundaria, oración subordinada, con un verbo subordinado. Un verbo subordinado, un verbo secundario. ¿Cómo sabe eso, profesor? Por la desinencia. In. ¿Y qué me indica eso? Me indica que es un verbo secundario. ¿Por qué? Porque el modo es infinitivo. ¿Y cómo sabe que dinate es el principal? Si no acaba ni en o ni en is. Sí, en este caso no. Pero se nota a ojo de buen cubero, hablando coloquialmente, que este verbo es infinitivo por la desinencia. Por eso debe ir acá como secundario, como lo vamos a ver en la diagramación. Verbo principal, oración principal abajo y la oración secundaria arriba. ¿Notan? Entonces, verbo principal, este de aquí verbo secundario, ¿no? Y sujeto principal, adjetivo principal, adverbio y la oración secundaria que está fungiendo como si fuera un complemento directo o un objeto directo. ¿Notan? Entonces está funcionando, fungiendo como un objeto directo, un complemento directo, como si este fuese un sustantivo, un solo sustantivo. Sin embargo, es una oración completa, ¿no? Entonces esa es la peculiaridad del verbo en modo infinitivo. Ahora, esta oración de modo infinitivo puede estar como complemento directo o en algunas ocasiones y en algunos ejemplos en el Nuevo Testamento puede estar acá como sujeto, una oración completa como sujeto, ¿sí? Con su propio verbo, con su complemento propio, etcétera. Y en otras ocasiones puede estar como complemento circunstancial de tiempo, de modo, de objeto, acá, diagramado de esta manera. Esas tres son las formas más comunes de ver el modo infinitivo. Para nuestra clase, griego 1, vamos a ver el modo clásico o la forma clásica de diagramar, que es en este lado de la diagramación como complemento directo. Sin embargo, es importante recalcar que puede estar como sujeto o como complemento circunstancial de tiempo, de modo, de voz aquí abajo. Perfecto. Entonces, esas dos formas pueden tenerlo en su mente para poder reconocer, ¿no? Algún ejemplo, alguna forma de diagramar. Muy bien. Ok, entonces, hermanos, en el capítulo número 6, además de ver el modo imperativo o eto, eteto, san, y ver el verbo en modo infinitivo, in o ein, vamos a también ver el adverbio de negación, ¿sí? El adverbio de negación. Y con eso terminaríamos el capítulo número 6. Como su nombre indica, el adverbio es el que modifica al verbo, por eso es adverbio. Modifica al verbo y en algunas ocasiones antecede al verbo.
¿sí? Entonces el adverbio es el que modifica al verbo o antecede al verbo, ¿no? Pero además es un adverbio que el que vamos a ver es un adverbio negativo. Y como ustedes saben, el adverbio debe ir de color lila, violeta o como se llama en vuestro país, ¿no? Entonces tal vez yo no puedo diferenciar muy bien esas dos connotaciones de colores. Yo he tenido estudiantes, especialmente mujeres, que diferencian muy bien los colores, ¿no? Así que a grosso modo es el color violeta o el color lila, ¿no? Como hemos visto en el manual o se ve en el manual. Es el que antecede al verbo y lo modifica. Ahora existen dos tipos de adverbios negativos. Uno es el u, o cómo se escribe el ou, pero como es un diptongo se debe leer u. Y otro es el adverbio negativo mi, ¿no? Que es este de acá. Entonces, existen dos tipos, u y mi. De estos dos tipos de adverbios se van desprendiendo los demás. Por ejemplo, de la u puede haber uno llamado uk, con capa. Del adverbio mi puede haber uno que es el adverbio de negación fuerte, que es la u más la mi, juntos van en un texto ese adverbio. Entonces se llama umi. Ese es el adverbio de negación fuerte, fuertísimo, ¿no? Entonces, pero solamente existen estos dos. De esos vienen las divisiones, ¿no? Vienen el desglosamiento, si quieren llamar. La primera negación, u, normalmente trabaja con modo indicativo. Ahora, puede trabajar con otros modos también, por supuesto, pero normalmente trabaja con modo indicativo. La segunda, eh, mi, trabaja con todos los otros modos. Entonces, ¿cuál es el modo indicativo? Es el modo real que hemos visto en el capítulo 4 y en el capítulo 2. Pero la segunda, la mi, puede trabajar en modo imperativo con modos imperativos, infinitivos, subjuntivos, optativos, etcétera, que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Lo único que hemos visto es el indicativo. Entonces, el capítulo 2 y capítulo 4 trabaja con este modo, con este adverbio negativo. Y en la segunda, la mi, trabaja con el modo infinitivo que hemos visto o acabamos de ver, imperativo que también acabamos de ver. Este paradigma ustedes lo tienen en las diapositivas y también lo tienen en el PDF o en el manual que tienen en su mano, ¿no? O en su computador. Que por cierto, siempre les recomiendo que lo guarden para ustedes, ¿no? Entonces, el adverbio u trabaja con indicativo, ¿no? Y niega la realidad de un hecho. Se usa cuando la palabra que sigue inicia con una consonante. Esta negación es objetiva. Es un no fuerte que no permite posibilidad de aceptación. Ahora, todo lo que en este paradigma está, no queremos que sea una falacia exegética, ¿no? Donald Carson, en su libro Falacia Exegética, él dice que a veces los exégetas, los teólogos, hacen falacia exegética al hacer mucho énfasis justamente en, en los adverbios, en la etimología de las palabras. No queremos llegar aquí. Sin embargo, queremos dar la connotación general que todos los gramáticos dan, ¿no? De esta U puede haber eh, añadiduras, digamos así, o desgloses, ¿no? Por ejemplo, uk, y es un desglose de u, ¿no? Que trabaja también con un modo indicativo, pero se usa cuando la palabra que sigue inicia con vocal y que tiene un espíritu suave, para que no exista un choque vocálico. Entonces se añade la capa. Y lo propio con uj, ¿no? Trabaja con indicativos, se usa cuando la palabra que sigue inicia con vocal, pero que tiene un espíritu rudo, ¿no? Y también es un no fuerte. Y la otra sería uji.
se usa cuando una pregunta donde la respuesta esperada es sí, ¿no? Y la siguiente negación, la mi, ¿no? El desglose mi-ti se usa en preguntas donde la respuesta esperada es no, ¿no? Entonces, el mi trabaja con modos imperativos, optativos, subjuntivos, participios, infinitivos, ¿no? Entonces, eso es. Y el último adverbio de negación mucho más fuerte es este umi. Trabaja con todos los modos y este es un modo absoluto, rotundo, enfático, no permite posibilidad de aceptación, ¿no? Ese es la categoría o la clasificación. Este u es un no fuerte, el mi es un no suave y el umi es un no súper fuerte, un no rotundo, un no absoluto. Entonces, tal vez para que podamos ilustrar este adverbio de negación, como muy bien lo hace el gramático Dan Amante, él dice, ¿no? Este U es como si, eh, como cuando estás pretendiendo a tu novia y tu futura esposa, entonces ella te dice U, ¿verdad? Este primero, este primer U. Entonces la idea es, bueno, es un no, pero es un no fuerte, ¿verdad? Pero es uno que todavía acepta o hay una posibilidad de que puede decir a futuro sí, ¿no? Tal vez te está diciendo ora más, persevera más, invítame más, no sé, ¿no? Entonces es un no fuerte, sí, pero es un no para decir como que insiste más. Ahora sí diría un mi, entonces es como si tu novia te estuviera diciendo acepto, ¿verdad? Pero tienes que, no sé, insistir un poquito más. Pero si tu novia te dice umi, entonces es una, ah, una negación fuerte. Te está diciendo, ¿sabes qué? Mejor no te quiero ver más, no me hables, etcétera, ¿verdad? Entonces es un adverbio de negación bastante fuerte, ¿sí? Ok, van a disculpar, hermanos, tuve que salir un momentito por una urgencia. Entonces, estábamos diciendo que umi es un adverbio de negación bastante fuerte, ¿sí? Es como les decía, ¿no? La ilustración. Cuando tú, ah, alguien que tú estás chequeando, se dice en mi país, te dice umi, quiere decir no insistas más, no molestes, ¿ok? No molestes porque no eres tú y ya. Entonces la idea es esa. Muy bien, entonces no olviden que el adverbio de negación u es este, y el adverbio de negación mi, que es este, son los principales, los demás simplemente son complementos. Ok, veremos entonces ahora un ejemplo de cómo diagramar justamente este adverbio de negación juntamente con un verbo principal y un verbo en modo infinitivo, acompañado de un adverbio, ¿sí? No olviden que el adverbio de negación debe ir en color lila, violeta, como quieran llamar, ¿sí? Entonces, por favor, cuando ustedes hagan la diagramación, cambien el color, ¿verdad? Y bueno, de antemano les recuerdo y les recomiendo que al diagramar
usen colores, ¿no? Usen colores porque eso va a ayudar mucho tanto para mí como profesor para revisar las tareas, como también ah, para ustedes como estudiantes para diferenciar categorías gramaticales, ¿no? El verbo rojo, el sustantivo azul, el adjetivo naranja, el adverbio lila, violeta, como quieran llamarlo, ¿no? El artículo mm, normal no se pinta, la conjunción verde, etcétera. Entonces yo puedo diferenciar claramente que U es el adverbio de negación. Puedo diferenciar claramente que existen dos verbos sin una conjunción que una. Entonces, obviamente, si el segundo verbo lleva la desinencia in, quiere decir que este es un verbo secundario, un verbo subordinado, ¿verdad? ¿A, a qué está subordinado este verbo? Al verbo principal que es dinati o dinate. ¿Cuál es el verbo principal? Verbo principal dinate. ¿Por qué? Porque existe un verbo pegado a este verbo principal que tiene una desinencia de modo infinitivo. ¿Sí? Entonces, esto de acá hasta por acá es la oración principal y el verbo principal. Y esto de acá hasta por acá es la oración secundaria o la oración subordinada, con el verbo subordinado o con el verbo secundario. ¿Sí? Entonces, ese análisis es muy importante que yo pueda hacer, ¿verdad? El análisis morfológico, sintáctico, sintagmático, como queramos llamarlo. Entonces vemos que este infinitivo, además de ser un verbo secundario y ser en modo infinitivo, tiene una palabra que lleva tin basilín, ¿verdad? Y esta palabra tin basilian lleva además otra palabra que modifica justamente al basilian, ¿no? Y esta otra palabra, tu, cu, está en caso genitivo. Y los casos genitivos, por definición, son posesivos de otros sustantivos. Vale decir que modifican a otro sustantivo más cercano que tienen. En este caso, el sustantivo más cercano es basilín, ¿no? Entonces, estas dos palabras con el artículo son genitivo posesivos de esta palabra basilín. Y basilín me parece que está en el caso acusativo por la desinencia femenina, que no hemos visto todavía, pero yo me puedo ayudar con un programa, ¿no? Y podemos ver que este basilín está en caso acusativo, ¿no? Entonces, sin embargo, tal vez yo no me doy cuenta, no me ubico, porque no hemos llevado este tipo de desinencia, ¿no? Entonces, no hemos llevado, profe, ¿cómo puedo saber eso? Esta desinencia sí hemos llevado. U es genitivo, ¿recuerdan? Pero esta no. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente mirar el pasaje Juan 3:3, voy a mis logos, o voy a mi eSword, donde queramos, ¿verdad? Y ahí está. Profe, no tengo logos, no hay problema. El seminario está ofertando esa versión de logos que me parece bastante buena, pero si no puedes todavía optar por ello, puedes ir a eSword, ¿verdad? Entonces no hay problema de esa parte. Ok. Juan capítulo 3, versículo 3. Entonces vemos ahí la parte que nos interesa, que es justamente esta parte. Miren cómo está en el color, con el color que está, ¿ven? Violeta, lila, no sé qué color llaman esto en vuestro país. Aquí está U, Dunati, ¿verdad? Es el verbo, primero porque está en rojo y segundo porque obviamente es el verbo. Clic derecho y ahí está el verbo, ¿ve? Verbo presente, media o pasiva, indicativo tercera persona. Oh, ¿qué pasó? Me salió un ruido en un momento. Ah, ya, ok. Entonces,
El texto que estamos viendo es Juan 3:3. Acá está. Es un verbo. Y este otro verbo, que es el verbo secundario, dice verbo, aoristo, activo y infinitivo. Entonces, ¿en qué modo está? Modo infinitivo. ¿En qué modo está este otro verbo, dinate? Vamos a darle clic, perdón, clic. Modo indicativo. Miren, ¿no? Entonces, ahí está. Pero lo que no sé es qué caso está la palabra basilian. Entonces, ¿qué caso está? Este es genitivo por la desinencia. Si no estoy seguro, voy a la palabra y dice sustantivo genitivo singular masculino. Obviamente porque termina en U o en OU, pero el que no sé es el basilian. Entonces voy ahí, hago clic derecho, sustantivo, acusativo. Ahí está. Me está diciendo que está en caso acusativo, que es un sustantivo singular que está en género femenino, ¿no? Entonces, como les dije, vamos a llevar el femenino al capítulo que viene o el subsiguiente tal vez, y vamos a ver las desinencias del femenino. Por ahora no las conocemos, pero ya el programa me dice que es femenino, que está en caso acusativo. Entonces, aunque sea femenino, masculino o neutro, si me dice que es acusativo, bien, tiene que ir al lugar que el acusativo demanda, ¿no? En este caso, como complemento directo. Ahí está. Entonces me está diciendo que es acusativo o complemento directo y debo diagramar como complemento directo del verbo más cercano, en este caso infinitivo, ¿no? Del verbo infinitivo. Y este genitivo debe modificar a- al sustantivo basiliano. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya tengo am, el dato. Entonces voy a hacer aquello. Profesor, no sé, quiero hacer un poco de trampa, chanchulla, le llaman en mi país. Entonces, bueno, pues puedes también, hermano, ¿verdad? Aunque no lo recomiendo. Entonces vas a Bible.org, a, agarras el pasaje, le dices, quiero el pasaje de Juan, capítulo 3 versículo 3 cómo se diagrama, ¿verdad? Entonces ahí también está, ¿no? Diagramado, ¿ok? No sé dónde está, acá está, miren. Luna T, verbo principal, adverbio de negación U, infinitivo y el verbo secundario, complemento directo del verbo secundario y el genitivo, ¿no? La única diferencia con este tipo de diagramación son cambios no tan fuertes. Por ejemplo, este lleva artículo pegado ahí, etcétera, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿por qué no puedo hacer directamente aquí? No puedo tener este programa. Puedes tenerlo, ¿verdad? Les he pasado el link incluso para que se instalen el programa. Sin embargo, si ustedes van directamente al diagrama, no les recomiendo porque ustedes no han pensado en la diagramación. Lo único que han hecho es copiar, ¿verdad? Entonces, eso no es la idea, sino la idea es que ustedes diagramen. Es como cuando ya está traducido, digamos, el texto. Entonces hay interlineales, hay traductores, etcétera, ¿no? La idea es que usted lo haga, ¿no? ¿Para qué? Para entender mejor el texto, esa es nuestra idea, para hacer exégesis. Ahora, esto lo puede usar como un respaldo, por supuesto. Usted diagrama y después dice, a ver, voy a ver cómo lo ha hecho este autor. Porque aunque usted no lo crea, yo he encontrado errores en este diagrama del autor. Obviamente el autor no es inspirado, ¿no? Entonces, hay errores en este diagrama, como también hay errores en el diagrama que yo hago, en algunos que he hecho, ¿no? Entonces, no es inspirado el texto, o la diagramación, perdón, ¿no? Entonces, sirve, ¿no? Pero nos ayudamos. Él me ayuda a mí, y yo le ayudo en otros
diagramas y ustedes me ayudan a mí, yo les ayudo a ustedes, entonces sí. De eso trata también la exégesis. En la traducción, donde de dar argumentos, de decir por qué este diagrama es de esta manera y por qué no de la otra. ¿Sí? Entonces yo voy a dar mi argumento. Este no puede estar aquí como sujeto. ¿Por qué? Porque primero, eh, el verbo dinate lleva complemento directo en, eh, en modo infinitivo. Porque este u, que es el negativo adverbio de negación, no va aquí como sujeto. No puede ir porque gramaticalmente y según su categoría gramatical, un adverbio de negación nunca va como un sujeto, etcétera, ¿no? Estoy argumentando ya. Y es la exégesis, argumentar, ¿no? Debe ser bíblico, debe ser lógico, exegético, gramatical, histórico, etcétera. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿no? Sin embargo, como les dije, o sea, hoy tenemos programas, ustedes lo pueden mirar, pero si usted no sabe diagramar, tampoco va a poder interpretar el diagrama que le acabo de mostrar, ¿no? Porque, bueno, usted va a ver por primera vez este diagrama, bueno, se me fue, parece, a ver. Usted va a ver por primera vez este diagrama, usted va a decir que, pero ¿qué es estas? Líneas, rayitas, no sé, ¿verdad? Usted va a decir, ¿qué es esto? Entonces, eh, sí o sí tiene que saber diagramar, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es ese, aprender a diagramar. Sin embargo, no hay nada nuevo bajo el sol, aquí ya está todo hecho. Pero si usted no sabe diagramar, primero no va a poder interpretar esto. Y segundo, no va a poder hacer una verdadera exégesis, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien. Volvamos entonces, hermanos, a nuestro tema. Volvamos a nuestro capítulo, volvamos a nuestra diagramación. Estábamos diagramando Juan 3.3, ¿verdad? Ya hemos visto el análisis morfológico, sintáctico. Entonces, veamos la diagramación, como ya muchos han debido observar en el programa. La diagramación es esta. Ahí está. Esa es la diagramación. Bien. Entonces, esa es la diagramación. Ahí está. Eh, y así se diagrama el adverbio de negación. Es nuestra prioridad en este capítulo, en este ejercicio. El adverbio de negación se diagrama de esta forma. Acá puede tener adverbio de negación, por supuesto, puede haber un mi. Los dos verbos pueden tener adverbio de negación, ¿no? Entonces, así es la forma de diagramar. Ahora, eh, ¿puede tener un sujeto? Sí, en este caso no tiene, pero puede haber un sujeto, ¿no? E incluso, y este es un plus, puede tener un verbo principal, un verbo secundario, e incluso no tener un complemento directo y tener otro diagrama acá arriba y tener otro verbo subordinado acá, con esta misma desinencia, in o i. Puede haber un verbo principal, verbo secundario y otro verbo que podemos catalogarlo como verbo terciario si queremos, ¿no? Que va a estar encima de este otro, como una escalera, ¿ok? Entonces, hay ejercicios así, por supuesto, pero no te sorprendas de eso. Muy bien. Ah, dicho eso, ya para finalizar, vamos a ver el capítulo, el vocabulario. Queridos hermanos, hasta estas alturas ustedes ya tienen que tener por lo menos unas 30 palabras memorizadas. Nuevamente, si no lo han hecho, vuelvan al manual que ustedes tienen en PDF o en PowerPoint y memoricen. Hagan las tarjeticas, las tarjetas, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho al momento de nuestras notas, ¿no? Entonces es importante. Dinamí, ¿no? Dinamé, poder, capacidad, eh, tener poder, 210 veces en el texto de receptos, 209 en el texto crítico. Ver.
Esta dinamé es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 14, 13, 14 y 15, me parece. No, 15 y 16, ¿no? El evangelio es poder, dinamé, ¿no? Es poder. Algunos gramáticos han traducido el evangelio es poder como dinamita, ¿no? Entonces puede ser, porque es un poder que destroza, pero también es un poder que construye, ¿no? Destroza el orgullo humano, destroza la arrogancia humana y construye la humildad en el Señor Jesucristo. Donald Carson hace una observación a esta palabra y dice, no puedes traducir como un poder de dinamita, ¿no? Sino es un poder sobrenatural, sí, pero no es un poder que traduzcas como dinamita. Bueno, es un debate exegético, sin embargo, creo que es un poder bastante fuerte, ¿no? Porque el Evangelio justamente es poder, ¿no? El Evangelio es poder, porque cambia a personas y vuelve a, a hombres comunes y corrientes en hombres que pueden seguir al Señor. Así que si ustedes quieren estudiar esta palabra, es interesante, háganlo, ¿sí? Más el debate y todo. Lo que sí estoy seguro es que es un poder sobrenatural, ¿no? El Evangelio es sobrenatural. Es con solo ver que puede revivir, resucitar a muertos espirituales, eso es demasiado fuerte, ¿no? Demasiado poderoso. Entonces el Evangelio es poder, es dinamé, dinamita, poder, un poder que destroza, pero también construye, ¿no? Para la gloria de Dios. Entonces esta palabra es importante. La otra palabra es orao, ver, observar, fijarse, experimentar. 112 veces en el receptor, 103 en el crítico. La otra palabra es el adverbio que hemos aprendido hoy, no. 1645 veces en el receptus y 1623 en el texto crítico. Entonces, si aparece tantas veces, tienes que memorizarlo, hermano, ¿no? O hermano. La otra palabra es el adverbio negativo mi, 1040 veces, ¿no? Y 1042 veces en el texto crítico. El receptus 1040. La otra palabra que es pieo, hacer, causar, efectuar, realizar, crear, prepararse, 576 veces. En el receptus y 568 en el crítico. La otra palabra, carpos, fruta, grano, cosecha, 67 veces, 66 veces, perdón, en el receptus y la misma cantidad en el crítico. La séptima palabra, ponidos, maligno, doloroso, este es un adjetivo, 78 veces en el receptus, 78 veces en el texto crítico. Y bueno, ya llega la práctica que justamente viene por categorías, ¿no? Ustedes tienen que presentar esta práctica y subirlo a la plataforma del seminario, ¿no? La categoría primera es el del verbo imperativo, son varios ejercicios, como Mateo 5:12, que lo vamos a ver enseguida, Mateo 6:19, y son puros verbos imperativos, imperativo, imperativo, lo cual ya era su tarea, ¿no? Para el día de hoy. Sin embargo, todavía hay tiempo para hacer porque vamos a diagramar hoy algunos ejemplos. El verbo imperativo, acá está el verbo imperativo, y vamos a ver hoy algunos ejemplos, ¿no? Entonces, mirando primero lo que es el imperativo, ¿no? Imperativo, lo propio acá, ¿no? Luego, después del imperativo, existen ejercicios que son ya del modo infinitivo, ¿no? Son 8 ejercicios y ahora del infinitivo. Entonces, en el verbo infinitivo, usted también tiene que diagramar, practicar, ¿no? El verbo justamente dinate,
con el verbo lambanin, ¿no? Entonces, usted tiene que diagramar esto. Ejercicio 2, Juan 8:26. Y el ejercicio de el adverbio negativo que ya hemos visto, ¿no? Mateo 5:2, 5:20. Miren este ejercicio. Lleva ambos adverbios de negación. Umi. Entonces, como les expliqué, es un adverbio de negación fuerte, absoluto, rotundo. No existe posibilidad de aceptación, ni que se te pase por la mente eso, es la idea. Lucas 21, también hay un adverbio de negación absoluto, ¿no? Y bueno, al final el quiz o el examen, ¿no? Entonces ahí está. Decía un profesor, guerra avisada no mata. Así que bueno, aquí tienen el ejemplo de examen. Y ese examen es el mismo, siempre va a ser el mismo. No queremos nosotros inventarnos algo que no hemos llevado. Así que lo que está aquí es lo que vamos a preguntar en el examen final, ¿no? Entonces no hay nada inventado, todo ya está dicho. Y con esto hemos finalizado el capítulo 6. ¿Ok? Muy bien. Hemos finalizado el capítulo 6. Sin embargo, vamos a ir a algunos ejemplos de las diagramaciones, ¿ya? Así que, y después de esto, el tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Normalmente no grabamos ese tiempo de preguntas y respuestas porque a veces ah, se va a hacer muy largo, ¿no? Entonces, no lo grabamos por esa razón. Así que vamos a ver algunos ejemplos mientras voy preparando acá, algunos ejemplos de los diagramas que tenemos ya en, en la tarea. Entonces, ese ejemplo lo vamos a diagramar y vamos a ver justamente cómo es la diagramación correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es la diagramación correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es importante para nuestra materia. Muy bien, muy bien, a ver. Ok, déjenme un momentito. Muy bien, entonces vamos a mirar algunos ejemplos que ya esto les mostré hace 8 días. Oh, no, la anterior semana, ¿recuerdan? Lo he enviado incluso al grupo de WhatsApp que tenemos del seminario. Entonces pueden mirarlo ahí, todos esos ejemplos están en el
Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Van a disculpar, se me fue la luz. Ok, entonces seguimos con nuestra clase. Ah, déjenme que aquí voy a mirar dónde estoy. Ok, ahora sí. Eh, Estábamos viendo lo que eran algunos ejemplos, ¿no? De nuestro capítulo del día de hoy. Y vimos algunos ejemplos, estábamos viendo algunos ejemplos y entonces se me fue la luz. Este portátil está fallándome ya desde hace un tiempito. Voy a tener que mirar bien qué pasa. Ok, entonces estábamos viendo algunos ejemplos en este manual. Es un manual actualizado. No sé si les he comentado, estoy actualizando los manuales. Entonces, la idea es así como Antonio Septiem, tener un manual ya bastante am, actual y también diagramado, con ejemplos como ustedes pueden ver acá. El verbo presente, este es un ejemplo del verbo presente, la la traducción, en Reina Valera 60, otro ejemplo en Primera Pedro, la traducción, el verbo presente, como hemos ido viendo, la desinencia, o, et, tosan, y bueno, la traducción, un ejemplo para conjugar, cómo se diagrama, el ejemplo que ya hemos visto, la explicación de ese ejemplo, y este es el primer ejemplo que tenemos que mirar, ¿no? Que es el ejemplo número uno en nuestro ejercicio. Entonces, Mateo 5:12 justamente empieza con dos verbos imperativos, ¿no? Y una conjunción, ¿notan? Yo les dije en la semana anterior que la conjunción, hermanos, esta conjunción que, como se escribe CAI, puede unir dos verbos, puede unir dos sustantivos, dos adjetivos, dos oraciones, dos capítulos, dos versículos, dos libros. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento, especialmente en el Torá, vale decir, en el Pentateuco, como se llama actualmente, eh, casi todos los libros van unidos a- al libro anterior con una conjunción i en, en hebreo, con una bab, ¿no? La bab consecutiva se llama en hebreo, ¿no? Entonces, no solamente el Pentateuco, muchas veces también algunos libros históricos, ¿no? Entonces, puede unir esta i o esta kai o esta que, como debe pronunciarse, dos oraciones, dos capítulos o dos libros. ¿Qué pasa? O dos libros, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? En este caso está uniendo dos verbos, está aquí, ¿no? Como ustedes pueden ver el diagrama, la palabra, el primer verbo, jerete, gozaos, es el verbo principal, ¿no? Imperativo, de mando de orden, y nuestro Señor dice, gócense, ¿no? Y unido por una que, y alegaos. El segundo verbo, agaliaste, ¿no? Agaliaste dice, gócense, o perdón, alégrense, ¿no? Entonces, el sujeto tácito es vosotros. Vosotros cristianos, creyentes, hijos del Señor, estas son las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice en la bienaventuranza que ustedes, vosotros, gócense y alégrense cuando ustedes son perseguidos, vituperados, porque cuando vuestro galardón en los cielos es grande,
¿no? Y esta es una orden, un mandato. ¿Qué debemos hacer cuando somos perseguidos, cuando somos bofeteados, etcétera? Dicen, ¿no? Gozarnos y alegrarnos. Ahora, en la realidad esto no es posible, ¿no? Es nuestra realidad humana. A veces cuando tenemos dificultades, más bien nos ponemos mal, ¿verdad? Pero el mandato del Señor es gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿no? Ustedes cuando sufran dificultades, persecución, gócense y alégrense, porque si vuestro Señor, vuestro Rey fue perseguido, ¿cuánto más vosotros? Y esa es la promesa, ¿no? Y ese es, imagínense, hermanos, no es un indicativo, este es un imperativo, es una orden, un mandato. Usted debe gozarse y debe alegrarse. Parece irónico, ¿verdad? Parece algo que no tiene sentido. ¿Cómo voy a gozarme y alegrarme en momentos de dificultad, de persecución, de hambre, de peligro, de espada, de lo que dice el apóstol Pablo? Sí, gócese y alégrese, porque nada puede separarnos del amor de Cristo, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni nada que va a ser creado, va a ser creado. Entonces, gócese y alégrese, dice Mateo capítulo 5 versículo 12. Así que esos dos verbos son verbos imperativos, de orden, de mandato. El siguiente ejemplo, que también es un verbo en presente imperativo, es el ejemplo número 2 que tienen en vuestro manual. Y lo interesante y un detalle más que quiero acotar en estos dos verbos que está en tiempo presente. La idea es continúen gozándose, ¿no? El mandato es continúen gozándose. Bienaventurados todos los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que son mansos y humildes, etcétera, ¿no? Y al final dice, bienaventurados los que son perseguidos. Ahora, si son pobres en espíritu y todo aquello, entonces continúen gozándose, continúen alegrándose si son perseguidos, porque eso es como una escalera, ¿no? Entonces, el primer escalón es pobres en espíritu, ¿no? Mansos, humildes, etcétera. Y el último escalón es que van a ser perseguidos. ¿Y qué van a hacer? Gozarse y alegrarse. Continúen haciendo aquello, como lo han hecho al inicio, ¿no? De ser pobres en espíritu. Ejemplo 2. Perdón, no tenía que mostrarles todo el diagrama. Primero tengo que mostrarles esta parte. Ejemplo 2. El capítulo 6 versículo 19. Alguien está. Ejemplo 2 capítulo 6 de Mateo, versículo 19. Mi, ¿verdad? Tiene un solo verbo y una conjunción, o mejor dicho, un verbo imperativo y eh, un pronombre, ¿no? Entonces, este pronombre, o mejor dicho, este verbo, que es imperativo, dice no hagáis, ¿no? El adverbio de negación, miren cómo está acá, no hagáis tesoros en la tierra, vosotros no hagáis tesoros en la tierra, ¿no? Y este vosotros es un pronombre personal, ¿no? Plural, vosotros. ¿Cómo se diagrama? Nuevamente, si es un pronombre, sea interrogativo, personal o cualquier otro tipo de pronombre, horizontal y de color azul. Porque el pronombre reemplaza a un nombre, no olviden eso. Adverbio de negación, color lila, violeta, o como quieran llamarlo, el verbo, sintagma preposicional, epigis, epitisgis. Preposición, nunca la preposición va sola, nunca, siempre va acompañada de una palabra o de dos o de tres o de cuatro. Entonces, epi tiene que tener su acompañante. En este caso, gis, ¿no? Epigis.
No importa si este está en caso nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo. Si está acompañado de una preposición, debe ir pegada a la preposición la palabra. ¿Por qué, profesor? Porque es un sintagma preposicional, introducida por una preposición y una palabra que le sigue, sea un sustantivo, adjetivo, sea otra oración completa. Sintagma preposicional siempre va acompañado de otra palabra. No, no puede separar. Miren acá, no se puede separar. Esto no se puede separar. Debe ir junto porque es un sintagma preposicional. Y el sintagma preposicional va introducida por una preposición y un sintagma, en este caso un sustantivo, con su artículo. Tesoros, acusativo, por la desinencia final, y imin, pronombre personal, eh, por el pronombre que vamos a ver en capítulos posteriores. La diagramación correcta de este ejercicio es esta diagramación, ¿no? Pueden copiar y yo también voy a enviarlo al grupo del WhatsApp, ¿ya? Voy a hacer lo que se llama el, el imprimir, ¿no? Y vamos a abrir WhatsApp, ¿sí? Así que sí, para los hermanos que quizás no pueden copiar rápido o no han podido ingresar a clase. Y los que puedan copiar, también háganlo. Ahí está la imagen, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, esa es la forma correcta de diagramar. Y vamos a ver ahora el otro ejemplo, ¿no? Mientras voy esperando a que cargue el WhatsApp para enviar este ejercicio y el anterior, ¿ok? El anterior ejercicio también es bastante importante. Si quiere le ayudo, profesor, y le pongo la foto ahí en el WhatsApp. Claro, por favor, hermano, con mucho, gracias, Sí, hermano, por el detalle, con por mucho favor. gusto. Listo, entonces sigamos, hermanos. No se olvide de este y también el otro, por favor, hermano. Este y este, ¿ya? Sí, sí, señor. Gracias. El ejemplo 3. Entonces el ejemplo 3 eh, también es el verbo imperativo en presente. Recuerdan, en tiempo presente. Entonces, el verbo imperativo en tiempo presente, Mateo 6:20, ¿sí? 6:19 y este el 20, tiene la misma cualidad, ¿no? No hagáis tesoros en la tierra, más bien hagan ustedes tesoros en los cielos. Pronombre vosotros, haceos tesoros en la tierra. Sintagma preposicional. En Urani, ¿no? Urano, perdón, en Urano, en los cielos. Sintagma preposicional acompañada de una palabra, de dos, de tres, siempre debe estar acompañado. Tesoros en los cielos. ¿No? Este texto es muy conocido por todos ustedes, ¿no? Por todos nosotros hemos escuchado prédicas de esto y es un texto muy interesante. Lo interesante que resaltar es que está en modo imperativo. Ustedes pueden notar la connotación que es distinta a set, tesoros en los cielos. Pues es un mandato, ¿no? Y esto nos va a dar un equilibrio bastante bueno para nuestras vidas espirituales. No está mal tener casa, auto, tener propiedades, por supuesto. Dios mismo nos llama a hacer aquello para nuestros hijos, nuestra descendencia y demás. Lo que está mal es que toda nuestra vida gire en torno a aquello, ¿no? Entonces, la exhortación es, haceos también tesoros en los cielos. ¿Cómo va eso en tu vida? Es la idea. Y es un mandato, es una orden, ¿ok?
Entonces, la contraparte de este versículo del 6:19 está aquí en el 6:20, ¿ok? Y es interesante cuando usted une el 6:19 con el 6:20, así que les invito a hacer aquellos que quieren profundizar un poco más. Porque el adverbio de negación, perdón, el adverbio que, o mejor dicho, la conjunción que une, tendría que ser un adverbio o una conjunción adversativa, ¿no? Entonces, si vamos al texto, aquí está, no hagáis tesoros en la tierra, como negativo, y aquí está en forma positiva, más bien hacer tesoros en los cielos. Entonces, si usted va al texto de Mateo 6:19, en el, en el, en el Logos o en cualquier otro programa, como se reinició mi computadora, entonces estoy en este momento reiniciando el Logos, ¿no? Me imagino que me va a abrir. Entonces estamos esperando, ¿ve? Ahí estamos abriendo recién. ¿Qué quiero resaltar, hermanos? Quiero resaltar el, am, la conjunción, ¿no? Quizá alguien piensa eso no es importante, pero me parece que sí lo es. Gracias, hermano Eric. Ya he visto que nos ha enviado los ejercicios. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahí está la interfaz de logos. Y vamos a ir al entorno. Vamos a abrir el entorno que estábamos mirando, ¿no? Para que no estemos perdidos en eso. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 20. Creo que es el texto en Antiguo Testamento. Vamos a ver el otro. Creo que es ese. A ver. Espero no equivocarme. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver. No me sirve si no está con un Nuevo Testamento. Ahora sí. Ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, que Logos ocupa nomás su espacio, o sea, tiene nomás el hecho de que es un programa un tanto pesado, ¿no? Entonces tiene nomás su dificultad ahí. Por eso es bueno que eh, usted sepa que para usar Logos o cualquier programa es bueno tener una máquina nomás estable, ¿no? Por lo menos yo recomiendo una Core i3 para arriba. Core i3, no importa de qué generación, Core i5 o Core i7. Y si en vuestro país ya ha llegado el Core i9, pues perfecto. Ah, Mateo 9, no, 6:19. Ok, miren, aquí está el texto. Vosotros no hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad? Porque ahí la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, ¿no? Ah, sino haceos tesoros en la tierra, ¿no? O mejor dicho, en los cielos, ¿no? Ahora miren, Reina Valera, cómo usa esta conjunción, sino una conjunción de contraste, ¿no? De adversidad. O sea, esto está en contra de esto, digamos, ¿no? Y Reina Valera dice, no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en los cielos.
Ese sino es una conjunción adversativa, que en griego es esta palabra, esta de. Conjunción adversativa pospositiva se llama. ¿Por qué pospositiva? Porque está después del verbo, ¿no? Entonces, conjunción adversativa, porque es adverso a lo que se está hablando, se está contradiciendo lo primero con lo segundo, o está contrastando, mejor dicho, lo primero con lo segundo. Entonces, por eso se llama adverbio de adverbio, conjunción, perdón, adversativa pospositiva. Ahí está. Conjunción adversativa pospositiva. ¿Por qué pospositiva? Porque está después del verbo. Y en griego es normal esto, ¿no? Normalmente no va adelante cuando es un adverbio pospositivo o una conjunción pospositiva. Entonces yo le hago clic, además que está en color verde, y aquí me dice que se puede traducir como de, como pero, ¿ve? Entonces puedes traducir no hagáis tesoros en la tierra, pero ah, hagan tesoros en los cielos, ¿no? O pero haceos tesoros en los cielos. Puedes traducir como y, como ilativa. En este caso no puedes, en este contexto, ¿no? Porque lo mejor es traducir como pero o como sino, más que, ¿no? Entonces, esa es la conjunción lógica contrastiva, miren, así se llama en otros textos. Conjunción lógico contrastivo. ¿Por qué contrastivo? Porque hace un contraste, lo que les decía, ¿no? Un contraste. Entonces, puedes traducir de esa manera, un contraste. Entonces, está de cómo se diagrama, como la I, como la que o la CAI. Pero en este caso no es ilativa, sino es contrastiva. Está eh, poniendo ambas ideas, la del 19 y la del 10 y la del 20, ¿ya? Ese detalle quería mostrarles, hermanos, que se hemos invertido mucho tiempo en eso, pero creo que era importante. Ok, entonces, 19 y 20 y el texto del Mateo 6:33. ¿Ok? Entonces, miren acá, otra conjunción pospositiva de, ¿no? En este caso, creo que no hemos diagramado esta conjunción pospositiva porque no había necesidad. No estamos diagramando la otra oración, la anterior versículo 32, ¿no? Entonces, el imperativo es claro. Vosotros buscad. Mandato, orden. Vosotros buscad primeramente, vosotros primeramente buscad, que tu prioridad sea el reino de Dios y la justicia de Él. Esa es una orden, un mandato. Ustedes pueden ver el énfasis. No es lo mismo decir busquen el reino de Dios y la justicia, a decir, hermanos, este es un mandato, esta es una orden del general a nosotros como soldados, del rey a nosotros como súbditos. No es opcional. Busca. Cuando tú prediques, vas a hacer el énfasis en este imperativo. Buscad permanentemente, continuamente, ¿no? Entonces, y aun cuando tú prediques, vas a poner el tono de voz en el verbo, porque es un imperativo, es una orden, un mandato, no es una elección o no sé, una sugerencia. Es que es una orden, y si no lo haces, es que estás en desobediencia. ¿No tan? Entonces, buscar es una orden, un mandato. ¿Por qué? Porque está en modo imperativo. Y si tú eres hijo del Señor, ¿qué vas a hacer? Obedecer lo que Dios dice, ¿no? Lo que tu Señor dice. Por eso es importante entender que Dios, o en este caso Cristo, es tu Rey, Cristo es tu Señor, tu Kyrios, y tú eres su dulos, su esclavo, ¿no? Al menos eso es lo que hemos reconocido como esclavos voluntarios, dulos voluntarios, ¿no? Incluso los que estamos en el ministerio somos
ah, eh, los diáconos, servidores, hay una palabra, hiperetas, ¿no? Los hiperetas son los esclavos más bajos, digamos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de lo que eh, es el imperativo. Veamos uno del infinitivo y con eso terminamos el día de hoy, ¿sí? Entonces, el infinitivo, como nuestro español, la desinencia que hemos visto, cómo debe conjugarse un verbo principal y subordinado, esto está en vuestros textos, este es el texto que hemos visto, y este es el ejemplo 2, ¿no? El hombre no puede recibir nada. Y es interesante esta traducción porque el hombre realmente no puede, ¿no? No puede por sí solo recibir a Cristo, convertirse solo por sí mismo, ¿no? Entonces eso es. Y bueno, ay, perdón, por favor, hermano Eric, este diagrama también ponlo en en el grupo, por favor. Bueno, este no, este ya lo tienen, este de acá, ¿no? El hombre o la mujer no puede por sí solo recibir a Cristo, no puede recibir nada. Esto es otro adverbio de negación, miren. Este nada es un adverbio de negación, miren. Un adverbio de negación compuesto, o u con de, con la conjunción de, ¿no? Pero es un adverbio, ¿ok? Ejemplo 3, quizá este es un poco más complicado, así que quisiera que lo, el hermano Eric lo ponga ahí al grupo para que lo analicen. Miren, dice, yo tengo, dice, muchas cosas. Este es un círculo que necesitamos hacer esta añadidura, especialmente en esta palabra, ¿ok? Y yo tengo, ¿no? Yo tengo que decir muchas cosas, yo tengo que decir y juzgar muchas cosas sobre vosotros, ¿no? Entonces, miren, acá hay un, un verbo infinitivo subordinado, que en este caso está unido por la conjunción. Son dos verbos infinitivos, juzgar y decir, unidos por una i, que en el verbo principal ejo, ¿no? Y al último, la última palabra, el último verbo o el primer verbo tiene un sintagma preposicional, peri y min, y mon, ¿no? Sobre vos. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, aquí vamos a terminar nuestra clase y si tienen preguntas o algo así, lo vemos después de lo que ya, de esta clase, ¿ok?